Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Muy buenas, estamos en el podcast del periódico digital Entre Iguales de la Facultad de Educación. Y bueno, hoy hablaremos sobre la visión general que tiene la sociedad sobre el terrorismo fundamentalista islámico y de la importancia que como futuros educadoras y educadores tenemos que tener cuando nos encontramos a algún sujeto perteneciente a algún delito rocambolesco para que aprendan a no quedarse en ese primer nivel de juicio, ¿no? Aquel primer pensamiento general que tiene la sociedad, y que investiguen un poco pues, en las causas, ¿no? Para poder empatizar y entender el por qué este sujeto se ha convertido o ha cometido ese delito. Hoy me acompaña David. David, muy buenas. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Un placer para mí estar contigo. Y si te parece, introduzco a la persona que hoy nos va a acompañar y a la que vamos a entrevistar durante este ratito. Bueno, pues hablamos de Antonio Romero Ramírez. Él es doctor en Psicología por la Universidad de Granada. Él es de Jaén, de la provincia de Jaén, aunque bueno, actualmente se encuentra aquí en la provincia de Granada. Él es profesor titular de Psicología Social en la Universidad de Granada, que no sé qué me pasa hoy, que no digo Granada bien. De la UGR. De la UGR. Bueno, empieza sus estudios en la UJA, la Universidad de Jaén, y los termina en Granada. De entre otras muchas cosas, también ha sido psicólogo en el servicio de protección. Y a partir del año 1989, bastante joven por su parte, se consolida como profesor. Ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación, a dos líneas de trabajo. Para que nos entendamos, un 50-50, trabajando mediante investigación, dedicada al conflicto y a la cooperación. De hecho, su tesis doctoral se basa en la cooperación. La dedica lo leo para darte bien el dato, sobre la democracia en las cooperativas de trabajo social en Andalucía. Este es el tema de su tesis doctoral. Además, esto es bastante importante, su tesis es una tesis interdisciplinar. No puede decir eso todo el mundo. Y su trabajo para doctorarse recibe el premio Arcoíris a la mejor investigación sobre cooperativismo. Tiene también gran cantidad de publicaciones que han sido citadas por bastantes autores y por otros expertos en la materia. Sin más dilación, le damos paso a Antonio. Antonio, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a ambos y muchas gracias por invitarme a esta iniciativa tan interesante. Y bueno, voy a intentar aportar lo poco o mucho que uno sepa del tema, después de muchos años de trabajo y de dedicación y de estudio a este tipo de temáticas. Pues nos vamos con la primera pregunta. Adelante, Javi. Bueno, Antonio, ¿cómo crees que la sociedad percibe la motivación detrás de las acciones de los yihadistas? ¿Es vista principalmente como una cuestión religiosa, política o una combinación de ambas? Pues mira, Javier, en principio, tengo perfectamente claro que la sociedad tiene como mucho una visión estereotipada del fenómeno. Y tendría una visión estereotipada del fenómeno por las siguientes razones. En primer lugar, porque vivimos en un mundo complejo, muy amplio, variopinto, contradictorio, y entonces sería muy difícil que alguien pueda tener una visión profunda de cualesquiera problemáticas o temáticas que pueden existir en la realidad. Entonces, claro, partiendo ya de esa perspectiva, de que el mundo es demasiado complejo, demasiado variopinto, demasiado difícil de entender y de explicar, pues, como dice la psicología social, la mayor parte de los individuos interpretan la realidad a partir de los estereotipos. Entonces, por economía cognitiva lo que prima es el estereotipo. Y
tratándose de este tema en particular, especialmente peliagudo como es el asunto del terrorismo fundamentalista islámico, pues desde el poder, desde lo que la izquierda anticapitalista y particularmente Ignacio Ramonet denomina el pensamiento único, en consonancia con lo que es el neoliberalismo y la globalización, pues el poder ha tenido un interés en particular en fomentar esa imagen estereotipada del fundamentalismo islámico. Y esa imagen estereotipada se corresponde con la visión del musulmán, que sería un individuo extremadamente radical, extremadamente violento, y dispuesto a asesinar a cualesquiera que se le pongan a su alcance, simple y llanamente por ejercer el mal, la violencia e intentar conseguir sus objetivos políticos a través del terrorismo. Entonces, no creo que la gente sepa que en el trasfondo de cualquier acción terrorista siempre va a haber motivaciones políticas. Simple y llanamente se quedan con la imagen común que tiene el ciudadano medio, pues es esa, ¿no? De que se trata de individuos fanáticos, psicópatas, gente con muchísima maldad, con muchísima mala leche, que están dispuestos a asesinar de una forma sin el menor sentido. Y en principio, pues evidentemente nos estaría afectando a nosotros los occidentales desde hace ya algunos años. Entonces ya te digo, la visión es más bien una visión elemental del fenómeno, y muy influida por esa imagen del musulmán como enemigo fundamental del mundo occidental. Entonces esa imagen la crea y la propaga conscientemente desde ese pensamiento único, desde esa ideología neoliberal. Una vez que desapareció el enemigo comunista, hacía falta un nuevo enemigo, y este iba a ser el enemigo musulmán. Evidentemente para seguir justificando las políticas imperialistas norteamericanas o las políticas del mundo occidental sobre el mundo árabe musulmán. ¿Cómo nos quedamos en la base? ¿Cómo nos quedamos muchas veces en la punta del iceberg y no tenemos capacidad de ir más allá? No, pero esto sigue grabando. Sí. Hombre, es que, ¿qué quieres que te diga? Es decir, para cualquier persona normal, pues el terrorismo es algo de lo más dantesco que uno se puede imaginar. Entonces, ¿qué información puede tener así más profunda del fenómeno la gente normal? Pues evidentemente la que te llega por los medios de comunicación. Pero es que los medios de comunicación, exacto, pues evidentemente propagan esa idea consciente. Esa en concreto era la siguiente pregunta, que es que ¿qué papel juegan los medios de comunicación con la opinión pública sobre los yihadistas? Pues los medios de comunicación son el instrumento fundamental para propagar esa imagen, evidentemente. ¿Pero crees que propagan, Antonio, la imagen de ir un poquito más allá, de hacer entender el porqué esa lucha que puede tener el terrorismo fundamentalista islámico? ¿O pasa como queremos vender las cosas, que se quedan en la parte de arriba del iceberg y no dan posibilidad ya no al lector, sino al oyente, de ir un poquito más adentro, tener una perspectiva un poquito más amplia, más holística? No, se quedan simple y llanamente en la imagen superficial, que evidentemente es la que se corresponde con el estereotipo. Todo estereotipo, por definición, es la parte cognitiva de un tipo especial de actitud, que es el prejuicio. Y el estereotipo conlleva una generalización excesiva a priori. Entonces se nos vende la imagen de que todos los musulmanes, por definición, serían gente extremadamente peligrosa, y gente que en principio habría que rechazar. E incluso desde ese pensamiento único, pensamiento neoliberal, pues recuerdo que hay un tal Huntington, que fue un asesor de George Bush hijo, y este señor fue el que desarrolló la famosa teoría del choque de civilizaciones, y nos viene a decir que nosotros los occidentales tenemos un enemigo fundamental, que es el mundo árabe musulmán, y que ese mundo árabe musulmán, pues evidentemente es completamente o radicalmente opuesto al mundo occidental, que esa gente son extremadamente violentos y que esa gente están dispuestos a hacer valer sus objetivos como pueblo, como religión, de una manera, a través del terrorismo, porque el terrorismo conlleva estar en guerra con el mundo occidental.
Entonces, es cierto también que para ellos, para los musulmanes o para la gente que acepta este tipo de radicalismo, ellos están en guerra con el mundo occidental. Entonces, no hacen una guerra convencional porque no tienen capacidad para llevar a cabo esa guerra convencional. Es decir, no te vas a enfrentar a los Estados Unidos en un campo de batalla con las armas tan avanzadas, tan sofisticadas que tendrían los norteamericanos. Lo hacen a través del terrorismo. Claro. El terrorismo también responde a esa lógica de que se trata de un conflicto asimétrico. Si tu enemigo es todopoderoso, la forma más eficaz y más barata de causar el mayor daño, evidentemente, es a través del terrorismo. Pero que ellos ni siquiera son conscientes de que estarían ejerciendo el terrorismo. Ellos mismos se ven a sí mismos como una especie de guerrilleros, de luchadores, de insurgentes, y para ellos su violencia es completamente legítima. El Islam radical se ve amenazado directamente y entonces la forma de defenderse de las agresiones del mundo occidental sería a través del terrorismo. Entonces, para ellos su violencia es completamente legítima. El problema es que desde el mundo occidental no podemos ver a los 800 millones de musulmanes como todos terroristas. Es una ínfima minoría de la población. Otra cuestión también central es que tendemos a ver al terrorismo fundamentalista islámico o a los terroristas fundamentalistas islámicos como todos iguales, y no son iguales. Hay organizaciones terroristas fundamentalistas islámicas que difieren de otras en sus orígenes, en sus motivaciones, en su forma de actuar, en la elección de sus potenciales víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las distintas formas que existen del terrorismo fundamentalista islámico, los que más apoyo social tendrían por parte de sus propias poblaciones y más justificación son las organizaciones terroristas de liberación, que concretamente serían las palestinas y Hezbollah, que está instalado en el sur del Líbano desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿por qué tiene una gran aceptación social? Porque evidentemente las víctimas no van a ser sus propias poblaciones, sus propias gentes. Las víctimas son el enemigo exterior, que en este caso es el Estado de Israel, o quien representa al enemigo exterior, al Estado de Israel, que sería su ejército, su policía, su propia población. Luego hay otro tipo de organizaciones terroristas que han luchado contra las dictaduras correspondientes en sus países respectivos, que acabaron asesinando a muchísima población autóctona, gente que sería completamente inocente, y eso implicó que no iban a contar con el apoyo de sus poblaciones. De hecho, no contaron, y por ello fueron relativamente fácilmente destruibles por parte de los estados, de sus policías, de sus ejércitos, etcétera, etcétera. Pero que es un fenómeno bastante complejo, que tampoco se puede simplificar es algo en pocas palabras. Es bastante grande. Pero claro, para salir de esa visión simplista del fenómeno, que no es otra que pensar que son todos unos miserables fanáticos y que están dispuestos a matar sin ton ni son, sin la menor lógica, pues evidentemente habría que entender las causas psicosociales que acompañan a este tipo de individuos, que les inducen a entrar a formar parte de bandas terroristas. Pero si no tenemos en cuenta la historia, la política, la economía, la ideología y la religión, no podemos entender un fenómeno tan complejo como este. Y Antonio, en relación a lo que nos estás comentando, ¿crees que existe alguna comprensión adecuada de la diferencia entre el Islam como religión y el extremismo violento? Yo creo que lo que se ha producido, David, es una asimilación total del Islam hacia el terrorismo, cosa que no es justo, ni es real. Entonces, claro, por efecto de esa lucha contra el terrorismo fundamentalista islámico que viene plantando el mundo occidental, evidentemente, ante sus agresiones, y por esos efectos propagandísticos que decíamos antes, pues se ha tendido a asimilar al 100% de los musulmanes como posibles terroristas. Y no es ni es cierto ni es justo. Y además, al mismo tiempo, lo único que está haciendo sería echarle leña al fuego. No podemos considerar que 800 millones de musulmanes son terroristas todos ellos. El Islam, como la mayoría de las religiones, dicen ser religiones de paz. Eso es lo que dicen la mayoría de los practicantes musulmanes, y lo que,
por pura lógica, también parece ser cierto. Solo una minoría son los terroristas. Y los terroristas no suelen conseguir grandes logros políticos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Egipto, quien destituye a Mubarak no son los grupos terroristas que venían operando desde décadas atrás contra la dictadura de Mubarak. Es el pueblo egipcio el que se levanta en armas y se rebela contra el dictador. Los terroristas llevaban ya varias décadas matando y asesinando, y en ningún momento tambalearon al dichoso dictador. O sea, lo cual implica que el terrorismo no suele ser una fórmula. Moralmente, por supuesto que no lo es, porque matar a alguien y disponer de su vida, si partimos del hecho de que ser persona decente y sensata, yo creo que cualquier persona decente y sensata debe tener una jerarquía de valores. Y la vida debe ser el valor fundamental, el respeto a la vida de cualquier persona, de cualquier condición. Entonces, moralmente es completamente rechazable. Y luego, a nivel de eficacia, hay muy raras ocasiones en las que el terrorismo haya logrado hacer tambalear a la dictadura de turno o al poder establecido. En muy pocas ocasiones lo habría logrado. Vamos a entrar un poquito más para adentro en la cuestión. Y te vamos a preguntar, Antonio, a la hora de cuando un grupo yihadista tiene esos acercamientos con esa gente a la que intenta captar, ¿tú crees que hay alguna diferencia significativa en cuanto a esa percepción dentro de los diferentes grupos demográficos, como puede ser la edad, el género, el nivel socioeconómico? ¿Cómo funciona un poco esa captación de los grupos terroristas por sus nuevos integrantes? Hombre, en principio hay que decirte que no hay un perfil exclusivo del terrorista fundamentalista islámico. Pero yo diría que en función de los estudios que existen, está más que constatado que la mayoría de los miembros de los grupos terroristas suelen ser gente de clases populares. Gente de clases populares, al ser gente muy humilde, pues gente que se encuentra en un estado de desesperanza, de desarraigo, de frustración, gente con poca cultura, evidentemente, y una persona con poca cultura es fácilmente manipulable, pero también es cierto que hay gente de clase media, gente que ha pasado, o que proviene, mejor dicho, de la antigua clase media de sus países respectivos, gente que ha pasado por la universidad, que tiene estudios universitarios y que en principio deberían tener más oportunidades en la vida como para entrar a formar parte de una banda terrorista de esas características. Pero, claro, también hay que partir de que el enemigo siempre suelen ser dictaduras. Y las dictaduras, por definición, llegan al poder por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Entonces, claro, lo que se plantea es una lucha entre la dictadura establecida o el poder establecido y aquellos que se oponen a esa dictadura o a ese poder establecido. Y, por definición, suelen ser siempre una minoría. Entonces, bueno, pues edad, pues esto también es cosa de gente joven, y la mayoría de las organizaciones terroristas que han luchado contra las dictaduras establecidas al final acaban siendo vencidas por esas propias dictaduras. Las organizaciones terroristas más longevas son precisamente las que ejercen ese terrorismo de liberación, las que están luchando contra el Estado de Israel en Palestina, o las que están luchando desde el sur del Líbano contra el Estado de Israel. Esas sí son organizaciones que vienen durando ya a lo largo ya de varias décadas, que tienen bastante antigüedad y que tienen también un amplísimo apoyo popular. Las otras, las que luchan contra las dictaduras apóstatas, tal y como ellos le llaman, pues normalmente la guerra siempre se acaba decantando a favor del Estado, a favor de la dictadura, y suelen durar bastante menos. Y entonces incluso algunos de los miembros de esos grupos terroristas pues dejaron de ser terroristas y se convirtieron en otra cosa, se convirtieron en bandidos, en asaltadores de caminos, o murieron evidentemente en enfrentamientos con la policía, o están encarcelados de por vida, o fueron condenados a muerte, o incluso emigraron al extranjero, donde establecieron células y acabaron integrándose finalmente en la estructura de organizaciones transnacionales tipo Al-Qaeda o el ISIS cuando existía. Entonces, ya te digo, David, no hay un perfil exclusivo, pero bueno, suelen ser jóvenes,
No hay bastantes menos mujeres, y si las hay, encima las van a dedicar al, digamos, lo peor de lo peor, que es las acciones suicidas, el caso de las viudas negras, por ejemplo, en Chechenia, y bueno, en gran medida no quieren mujeres por el perjuicio que tiene el Islam hacia la mujer o hacia las mujeres en general. Entonces, también luego no deja de ser llamativo que los máximos dirigentes de las organizaciones terroristas más conocidas, tipo Al-Qaeda, pues hayan sido gente de las clases sociales más altas, más elevadas. En el caso de Bin Laden, de Ayman al-Zawahiri, el egipcio Ayman al-Zawahiri, etcétera, etcétera. Pero que en su mayoría son gente de clases populares, que es la base, que son esos a los que se les capta, se les conciencia a través de las iglesias coránicas y se les acaba vendiendo la moto de que merece la pena morir por el Islam en un atentado terrorista suicida. Gente de clases populares, gente de clase media venido a menos, pero... Y muy poquita gente de a lo mejor clases altas, pero que estaría en la parte alta de esa... Esa sería la cúspide, serían los máximos dirigentes, y normalmente el máximo dirigente nunca se va a exponer directamente en un atentado. Claro. El atentado siempre va a ser cosa de los de abajo. Vamos, que hasta en el terrorismo hay estratificación social. Para que tú veas. Hasta en el terrorismo. Evidentemente. Aquí, por ejemplo, se puede resumir la frase que te comenté el otro día, la de la guerra es una masacre de... ¿Cómo era? De personas que se conocen para el beneficio... ¿Cómo era, Antonio? Sí. Una frase. La guerra, sí, la tengo aquí. Espérate, que te la voy a leer. A mí una frase, vamos, de todas las que he ido... La guerra es una masacre de personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen pero no se masacran. Exacto. Es un frasón. Esa es una frase muy buena. Sí, señor. Del poeta francés Paul Valéry. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran. Exacto. Por ejemplo. La frase lo dice todo. Total. A mí me encanta. Totalmente. O ya, la frase de Jean-Paul Sartre. Cuando los ricos hacen la guerra son los pobres quienes mueren. O en la guerra entre el bien y el mal, es el pueblo quien pone los muertos. Eduardo Galeano. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Bueno, la verdad es que son todas. Son todas. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Nietzsche. ¡Oh! O sea que... Pues sí. Muy buena. Rescatando otra pregunta, Antonio, ¿cómo afectan las acciones de los yihadistas a las comunidades musulmanas locales? Que antes un poco la ha comentado, pero no ha... ¿Que cómo afectan a las comunidades? ¿Pero a qué te refieres? ¿Si lo eligen como objetivos de sus acciones terroristas o en qué sentido? Yo me refiero más a lo has estado comentando antes, al no encasillar al que es musulmán con que es yihadista, ¿no? Ajá. Ellos mismos como musulmanes, Sí. lógicamente están muy en contra, o ¿qué visión o qué percepción tienen sobre estos individuos? Hombre, yo creo que depende del tipo de terrorismo que se esté practicando. Ya os he dicho antes que el terrorismo de liberación sí implica un gran apoyo popular. Que yo diría hoy por hoy que el 100%, por no decir el 1000% de los palestinos estaría justificando las acciones de Hamas, porque evidentemente están siendo víctimas del terrorismo de Estado, del Estado de Israel. Ahora, si se trata de una célula terrorista que opera contra o actúa contra sus propias poblaciones, bien con la intención de actuar de revulsivo y hacerles que se subleven contra el propio Estado establecido, pues evidentemente si ellos actúan contra su propia gente, como es de esperar, esa gente se acabarán volviendo en contra de esa banda terrorista. Y entonces, con eso, la banda terrorista estaría arriesgándose enormemente a ser rechazada de una forma mayoritaria por la propia población. Y una banda terrorista que no tenga apoyo social suficiente, más temprano que tarde, va a ser desarticulada y va a ser vencida por la policía. Y mucho más tratándose de dictadura, donde no se van a cortar un pelo a la hora de reprimirlo. A mí, por ejemplo, saliendo un poco de las preguntas que tenemos estructuradas, a mí desde muy pequeño, Antonio, y no sé si a David también, como que por la televisión, que es otro medio también un poco basura hoy en día, ¿no? Pero como que me han hecho ver y sentir o pensar que los yihadistas son los malos, que Estados Unidos son los buenos. Y claro, la sociedad jóvenes, ¿no? Como futuros educadores, tendríamos que mirar verdaderamente qué arrastra a Estados Unidos para que se haya desatado todo lo que está
ir se un está poquito produciendo. más allá. Tú hablas de ir un poquito más allá. Total. De conocer. Es verdad que posiblemente nosotros seamos una generación que del terrorismo conoce única y exclusivamente lo que nos enseñan por la tele. Es muy triste porque llevamos muchos años dentro del sistema educativo y nos hemos enfrentado a hablar realmente de terrorismo, de datos, de esto, de la parte buena, de la parte mala, de lo blanco, de lo negro, de lo gris, dentro de la universidad. Bueno, nombrar, hay un documental en Netflix y Aznar a día de hoy sigue diciendo lo que sigue diciendo, ¿no? Sobre la ETA, ¿no? Que dice que sigue siendo la ETA. Entonces, claro, ¿qué me fío de la televisión? Por eso te quiero preguntar que Estados Unidos, ¿qué peso tiene aquí? Mira, Javier, aquí no hay ni buenos ni malos, son todos malos. Son todos malos. Esa sería mi síntesis. Es decir, la tesis que yo mantengo sobre este fenómeno del terrorismo fundamentalista islámico que he expresado en mi libro, en mis artículos, es que el terrorismo fundamentalista islámico es un fenómeno, es un monstruo, mejor dicho, que crea el mundo occidental, que al final se acaba volviendo contra el propio mundo occidental. Entonces, ¿los terroristas buenos? Seguro que no, ninguno. Porque eso de disponer de la vida de los demás y matar a cualquiera no tiene la menor justificación, ni a nivel ético, ni a nivel moral, ni de ninguna de las maneras. Evidentemente las cosas hay que cambiarlas, pero sin tener que recurrir de esa forma tan salvaje, a esa forma tan salvaje de violencia. Pero también es cierto que Estados Unidos viene a representar el talante y la actitud que habría mantenido el mundo occidental respecto al mundo árabe y musulmán. ¿Y qué le ha interesado al mundo occidental del mundo árabe y musulmán? Solo, en estos 2 últimos siglos, solo su riqueza. Para explotarla, para aprovecharse de ellas, y todo lo demás se le ha traído el pairo. Al mundo occidental se le ha traído al pairo el que se trate de sociedades que pretendieron modernizarse y que desde el minuto 1 esa modernización y esa evolución hacia ser sociedades mejores le fue imposible. ¿Por qué? Porque el mundo occidental procuró que quienes dirigiesen a esos países árabes y musulmanes, una vez que conseguían la independencia de Gran Bretaña, de Francia, en definitiva de las potencias occidentales, le interesó poner ahí al frente de esos países a dictadores. Y evidentemente los dictadores se hicieron inmensamente ricos, mientras que sus poblaciones eran extremadamente miserables. Entonces, ¿qué puede prosperar bajo la pobreza y bajo la miseria? Sino la violencia. Eso para empezar. Entonces, el mundo occidental no ha mostrado la menor voluntad en promocionar la democracia, con lo que eso conlleva, de un mejor reparto de la riqueza, el respeto a los derechos humanos, por supuesto el respeto a la vida, a una vida evidentemente con unos niveles de decencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya te digo, el mundo occidental sería en última instancia el responsable de que haya surgido ese fenómeno tan extremadamente violento que es el terrorismo fundamentalista islámico. Y aquí hay una evolución. Primero, el terrorismo fundamentalista islámico se surgió y se desarrolló y actuó en sus países respectivos o, en todo caso, los países cercanos, hasta que surge Al-Qaeda con la capacidad de actuar en el conjunto del planeta Tierra. Entonces, a partir de ese momento es cuando a los occidentales más nos ha preocupado el fenómeno, porque ha sido a partir de ese momento cuando hemos empezado a sufrir en nuestras propias carnes. ¿Hablaríamos del 11S como primer...? Sí, ese es el hito. El hito va a ser el 11 de septiembre del año 2001. Que sería, si no me equivoco, la primera vez que Estados Unidos sufre en su territorio y en las sus propias consecuencias de los actos que a lo mejor debajo de cuerda estaba haciendo. Sí, señor. Porque claro, no es lo mismo los ataques que pueden sufrir diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en otros países que un propio ataque en tu territorio, porque hay que recordar que esto viene muy antiguo. Hubo atentados puntuales, recuerdo por ejemplo las Olimpiadas de Múnich del año 1974, en el que un grupo terrorista palestino actúa contra los deportistas del Estado de Israel y acaban actuando allí y asesinándolos y tal, ¿no? O hubo atentados, por ejemplo, de un avión de
de una compañía aérea norteamericana, Lockerbie, creo que lo estoy diciendo de memoria, si acaso luego habría que buscarlo. Bueno, le pusieron una bomba y mataron a todos los pasajeros. Y detrás de eso estaba el amigo Gaddafi, pues apoyando a un grupo terrorista. Es decir, pero durante muchísimas décadas la actuación era que normalmente actuaban en sus países respectivos o en los países vecinos, pero nunca salían de su zona. Y solo muy puntualmente pues mataban en Occidente, pues como es el caso este que acabo de referir, de las Olimpiadas del año 74, o el atentado del avión, y luego pasaban un montón de años y no volvían a actuar. Pero digamos que la novedad fundamental viene con Al-Qaeda. Al-Qaeda ya, el embrión de Al-Qaeda ya es de finales de los años 80, coincidiendo con el final de la guerra de Afganistán. En 1998 crean el Frente Islámico Mundial para la Yihad o Guerra Santa entre judíos y cruzados. Digamos que ya es la constitución formal de Al-Qaeda, y el primer gran atentado es el del año 2001, y es cuando, como todos sabéis, pues, o todos sabemos, matan a, bueno, no solo ciudadanos norteamericanos y todos los que estaban presentes allí en las dichosas Torres Gemelas, ¿no? Pero ese es el gran hito, la gran puesta de largo de Al-Qaeda y la principal novedad en la práctica del terrorismo respecto a lo que venía ocurriendo desde muchas décadas atrás. Claro. Pero luego mataron en el 2001 en Nueva York, mataron en el 2004 en España, mataron en el 2005 en Londres, creo recordar, después mataron en París, etcétera, etcétera, y bueno, y la amplísima retahíla de y que a día de hoy el Aznar sigue centrado en que era la ETA. La famosa teoría de la conspiración, pero es un caso, es perfectamente ilustrativo de lo que venimos diciendo desde el principio de la conversación. Aznar, ¿qué representa? Sino a ese pensamiento único, sino a ese valedor fundamental del neoliberalismo, y al mismo tiempo, a nivel ya como político, sería un individuo muy criticable, y moralmente como persona yo creo que es sumamente rechazable. Es decir, la foto de las Azores, si no me equivoco, Sí. Esa es unos días antes de la invasión de Irak y del inicio formal de la guerra de Irak del 20 de marzo del año 2003. Antonio, eso es un factor clave para que ocurra lo que ocurre, ¿no? Sí. Evidentemente, si tú te pones en esa foto, si esa guerra... Eran 4 países los que se reunieron en las Azores, si no me equivoco. 3. Estoy recordando la foto de Francia, memoria. 3. No sé por qué. España y Estados Unidos. No, eran 3. Estados Unidos, Gran Bretaña y España. No sé por qué recuerdo una foto de Portugal en la... Las Azores, las Islas Azores, que es donde se reunieron. Exacto. Claro. Entonces eso fue como 3 o 4 días antes de la invasión de Irak y del inicio de este segundo gran episodio. Y si de no la guerra recuerdo de Irak. mal, al mes o a los pocos días del atentado en Atocha, ¿no? Eran elecciones, ¿no? No. Eso fue el año de antes, en el año 2003. En el 2003 es la famosa foto de las Azores. Entonces se reúnen George Bush, hijo, Tony Blair, que era jefe del gobierno británico, y Aznar como presidente del gobierno de España. Y entonces, bueno, pues era como el último acto antes del desenlace que iba a venir, que era, pues evidentemente, invadir ya Irak e iniciar lo que fue la actual búsqueda guerra de Irak. las armas de destrucción masiva, que Bueno. era la justificación que se le dio en aquel momento a esa invasión, a esa entrada en Irak. Esa era El petróleo también, ¿no? No, era... vamos a ver. Las dos justificaciones fundamentales, o las dos razones fundamentales, era que presuntamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que tenía relación con el terrorismo fundamentalista islámico. El señor Aznar lo acusa formalmente de ser una amenaza fundamental para la seguridad de Occidente. Pues bien, todo eso eran mentiras, porque los inspectores de la ONU llevaban un montón de meses buscando por allí armas de destrucción masiva y no encontraron ninguna. Que no quiere decir que Saddam Hussein fuese un santón. No, Saddam Hussein había tenido armas de destrucción masiva, pero la había gastado, la había empleado ya a principios de los años 80, cuando bombardeó y gaseó con armas químicas y armas biológicas varios pueblos kurdos del norte de Irak. Entonces,
Esa es la cuestión. Y luego, por otro lado, Saddam Hussein era un dictador, pero era un dictador laico. Y al ser un dictador laico, no contaba con todo el rechazo del fundamentalismo islámico. Cualquiera que no asuma la religión o la fe islámica tal y como la entienden los islamistas sería un enemigo. Entonces, ¿realmente qué relación tenía Saddam Hussein con el terrorismo fundamentalista islámico? Bueno, pues que le pagaba $15.000 a la viuda de los terroristas fundamentalistas islámicos palestinos. En compensación, En ¿no? compensación, porque no se quedaran en la miseria una vez que estos individuos morían en ese tipo de atentados. Pero ya no tenían ninguna otra relación con el terrorismo fundamentalista islámico. Pues vamos a encarar la recta final de nuestra conversación. Antonio, yo creo que penúltima pregunta. ¿Hay alguna experiencia histórica en cuanto a la política, la geopolítica, que pueden tener de alguna forma más peso que otra para el surgimiento de estos atentados terroristas? No, hombre, eso, vamos a ver. Esto es algo que se viene produciendo a lo largo de los años. Luego también la pregunta que me estás haciendo es que, claro, te obliga a una síntesis total, cosa que sería muy difícil poder hacerlo, ¿no? Por una simple cuestión. Estamos hablando de 47 países de mayoría musulmana que existen en el mundo. Lo podemos acercar un poquito más. De Primera Guerra Mundial al día de hoy, porque Oriente Medio, al final, es algo... ¿Cómo funciona el surgimiento de Oriente Medio? Para una persona que puede no conocer en absoluto cómo se configura todo lo que conocemos a día de hoy como Oriente Medio, ¿de dónde surge? Que es al final de dónde surgen estos principales grupos terroristas. Bueno, el Oriente Medio en particular, si hablamos en términos espaciales, eso siempre ha estado ahí. Exacto. Siempre ha estado ahí. En términos geopolíticos, pues habría que empezar a hablar de Oriente Medio como unidad geográfico-política, pues desde la época en la que son colonizados por los británicos. Luego después los británicos fueron accediendo a la independencia de esos territorios, pero te concedo la independencia y a cambio de ello te sigo vigilando desde fuera. Es decir, se pasó de la época del colonialismo puro y duro al neocolonialismo. Entonces, pues eso, seguir vigilando la vida interna de esos países, procurar que quienes gobernasen esos países siguiesen satisfaciendo los intereses de las multinacionales, en este caso británicas o francesas, si se trataba de los franceses, de territorio ocupado o colonizado por los franceses, y después cuando llegan los norteamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial siguen practicando la misma política que los británicos. Entonces, bueno, eso es una cosa que, digamos, se ha ido gestando a lo largo de muchos años. Hasta que se ha vuelto en contra. Evidentemente, y que eso va siendo producto pues de una degradación progresiva. Una degradación progresiva hasta que ya van surgiendo las distintas organizaciones en cada país, etcétera, etcétera. Pero que ya te digo, que no habría sin un hecho, un hito fundamental, ¿no? Yo digo que eso es consecuencia de la política que mantiene el mundo occidental, o viene manteniendo el mundo occidental con estos territorios, con esta gente, al menos desde principios del siglo XX hasta el momento actual. No veo ningún otro... Antes de que te haga, Javi, la última pregunta, yo te voy a hacer una por curiosidad personal. Si yo te hiciese una pregunta donde la única respuesta válida es un sí o un no, a vista de futuro, Antonio, ¿le ves una solución al tema del terrorismo fundamentalista islámico? No. Por una simple cuestión. Porque este mundo no está por cambiar su dinámica y su funcionamiento. Este mundo sigue siendo un mundo evidentemente... sigues teniendo a los Estados Unidos como gran superpotencia. Los Estados Unidos como gran superpotencia va a querer seguir haciendo valer sus intereses en cualquier lugar del planeta Tierra. Y que yo sepa, ni esos países árabes musulmanes no hay la menor muestra de que estén evolucionando hacia sistemas de democracia, sistemas más justos. Si no se atacan las raíces de fondo del fenómeno, el fenómeno no va a desaparecer.
Lo que sí es cierto que en esta guerra entre el mundo occidental y el terrorismo, pues hay distintos vaivenes y distintas etapas. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos en un momento de mayor control de las bandas terroristas, porque evidentemente los propios estados, que son los que los combaten más directamente, y después el resto de las potencias occidentales, y particularmente los Estados Unidos, pues le están dando más caña, más guerra, no sé. Por ejemplo, ¿cómo se soluciona el problema? Matando a Bin Laden. Bin Laden lo mataron ya en el año 2011. Después Al-Qaeda siguió siendo dirigida por Ayman al-Zawahiri. También lo mataron hace un año y pico en una operación especial de los servicios secretos americanos y en colaboración con las policías de los países correspondientes donde los mataron. ¿Entiendes? Nada. Esto no tiene ningún viso de que vaya a desaparecer. Ahora, dentro de este terrorismo, como estamos diciendo que hay distintas tipologías, el terrorismo que lucha contra sus propias dictaduras, eso, digamos que las dictaduras tienen más posibilidad de acabar ganando esa guerra particular contra esas organizaciones terroristas en particular. Pero si desaparecen, volverán a surgir otras, más temprano que tarde. Si matan a sus líderes, habrá otros que los sustituirán. Y lo que sí veo es que el tipo de terrorismo fundamentalista islámico que tiene todas las bazas a su favor es el de liberación. El de liberación, que es el tipo de Hamás, y mucho más con lo que está ocurriendo, con la acción genocida y de terrorismo de Estado puro y duro del Estado de Israel, y por supuesto el Hezbollah también en el sur del Líbano. Ese tipo de bandas terroristas que evidentemente actúan contra un enemigo exterior, como en este caso el Estado de Israel, y el Estado de Israel actuando como auténtico matón a nivel mundial, pasándose por ahí cualquier tipo de refreno, tipo respeto a los derechos humanos, tipo de el derecho internacional, etcétera, etcétera. Es decir, practicando el terrorismo de Estado, no cabe más alternativa que te respondan con mayor intensidad por parte de este tipo de organizaciones terroristas. Entonces, no hay ningún elemento racional para pensar de que esto se va a pacificar milagrosamente. No, la verdad no. Aquí, ni con la intervención de Dios o la intervención de Alá, es de esperar un milagro. Todo lo contrario. Y luego, pues ya te digo, si es que la dinámica del mundo capitalista, del mundo occidental, es seguir echándole leña al fuego. Te iba a preguntar, Antonio, que... Lo que sí hay, otra de las consecuencias, evidentemente, que la estigmatización del musulmán en el mundo occidental, pues seguirá a estos niveles o irá a más. Y evidentemente eso es un factor de conflicto en el momento presente y por supuesto de futuros conflictos en el futuro. Eso. En relación a esta última anotación que has dicho, lógicamente tú eres psicólogo, nosotros somos futuros educadores, ¿no? Nosotros, David y yo, creemos y pensamos que de cara a un futuro tiene que haber equipos multidisciplinares, porque creo que a los educadores nos hacen falta los psicólogos, y en el ámbito educativo también nos vienen muy bien los psicólogos a nosotros como educadores. En sí, busca una solución. ¿Qué papel tendría un educador o educadora como solución a este tipo de conflictos? Es muy complicado, ¿no? Es como muy ambicioso de ambicioso. Pero sí, a lo mejor, ¿no, Antonio? En tu opinión, matizarnos o interiorizarnos en estos futuros educadores y educadores, ¿no? El no quedarse en el primer nivel, ¿no? En profundizar en qué consejos nos podrías dar como futuros educadores o educadoras de cara a este tipo de conflictos. Yo creo que debería desempeñar un papel fundamental. Pero un papel fundamental precisamente en eso, en educación social. Y educación social, evidentemente, es en concienciar a la gente en general, y mucho más en este tipo de sociedades multiculturales, pues de que, saber aportarle a la gente una información veraz de lo que realmente es un musulmán, de lo que realmente, de la diferencia fundamental con un terrorista. Es decir, una cosa es un terrorista y otra cosa es un musulmán, y entonces, pues se trata de combatir esos prejuicios, esos estereotipos, con una información, con una concienciación, con un acercamiento entre comunidades, un trabajo de barrios, de escuelas,
que evidentemente eso en gran medida también va a depender de la propia iniciativa pública, porque evidentemente si nos contratan ayuntamientos, nos contratan las instituciones públicas, pero es una labor fundamental de educación, de concienciación, de acercamiento, desfacer entuertos, como diría el otro, ¿entiendes? Pero también hay que comprender que el enemigo es muy potente y el enemigo es la propaganda, y evidentemente la información que se da del otro y de su realidad del musulmán, como es una información sesgada, estereotipada, dirigida a provocar más odio, más resentimiento, más aversión, y a meterlos todos en el mismo saco, o sea que veo que el tema el reto es enorme, pero que algo habrá que hacer, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Dejar que esto se siga pudriendo y que, bueno, sigan fomentando ese odio, ese rencor, esa aversión de unos hacia otros? Sobre todo diferenciar, ¿no? No globalizar, no... Bueno, y otra cosa es facilitar en todo lo que sea posible la integración del musulmán en el mundo occidental, y en todo lo que sea posible. Si al musulmán se le margina sistemáticamente, se le aísla, se le deja ahí en los barrios marginales, no se le da trabajo, no se le tiene la menor consideración, etcétera, etcétera, lo único que está haciendo es, pues, no sé, facilitar el enconamiento, el encabronamiento, y que ese individuo pues acabe rebelándose de la forma más violenta que uno se puede imaginar. Entonces, fijaos, en la lucha contra el terrorismo en el mundo occidental, bueno, pues las policías, los servicios secretos han aprendido mucho en estos últimos años, y entonces, con una labor de contrainteligencia, etcétera, etcétera, pues se están anticipando mucho a las actuaciones o a la creación de células terroristas, a la propia actuación de las mismas, los desarticulan, los capturan, pero luego está el fenómeno, por ejemplo, de los lobos solitarios, de estos individuos que han sido captados, que han sido concienciados en ese radicalismo, y que los tipos en un momento determinado te cogen una navaja o te cogen un cuchillo y matan al que se le cruza por el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la cosa es que hay que actuar a todos los niveles. Yo no digo que aquí haya que abrir las puertas, que entre todo musulmán, no, pero los que ya existen y conviven con nosotros, hay que facilitar la convivencia y la armonía con esta gente. Uno de los ámbitos de la educación social es el tema de una de las asignaturas que dimos, que es la diversidad e inclusión social, el tema de la multiculturalidad e interculturalidad y de la diversidad cultural. Creo que es primordial y muy importante cuando nosotros vamos fuera o ellos vienen aquí, siempre con respeto, tolerancia, pero también hay una cierta parte de la población como que tacha, ¿no? Claro. O como hemos estado hablando antes, tiene este prejuicio estereotipado sobre son musulmanes, ¿sabes? Entonces creo que deberíamos matizar, ¿no? y enseñar pues, diferentes valores de multiculturalidad, de interculturalidad, de un poco de diversidad. Hay que llegar a un cultural. diálogo y una negociación, y mucho más por el hecho de que somos sociedades multiculturales, que lo quiera o no lo quiera. Esa es la cuestión. Entonces, ese es el hecho fundamental. Entonces, A día de hoy España no es un país católico, ¿no? No está considerado país... No se considera, podríamos decir que es un país, bueno, creo, de mayoría social formalmente no, pero católica, aunque es verdad que la Iglesia sigue teniendo su peso. Pero es verdad que yo creo que estos temas funcionan por saltos intergeneracionales. O sea, no se puede cambiar, como Antonio ha dicho antes, vamos, no se puede decir mejor, vamos, si no es por un milagro de Dios, Alá o como lo queramos llamar, esto no se cambia. No. Y el problema es que llevamos alimentando al monstruo, por seguirle el símil, durante muchos años. Y el problema es que si hemos construido mal, la única solución es deconstruir para volver a construir. En mi opinión, ahí es donde está el papel de la educación social unida a muchísimas otras disciplinas. Sería de necios decir que esto es un papel solamente de la educación social. No, esto es un papel de la sociología, de la politología. Esto es un papel también de derecho, de psicología, de trabajo social. Es algo que o todos remamos en la misma dirección o no funciona. De los políticos, David, y de los políticos. Total. Que son los que tienen ya no solo la politología, sino la política. Evidentemente. La política.
Sí, pero tú fíjate que precisamente el tipo de alternativas o opciones políticas que están surgiendo últimamente y que están teniendo más apoyo social están siendo precisamente posiciones extremas, que sería la extrema derecha. Exactamente. Y la posición de la extrema derecha... Echar gasolina. Echarle gasolina al fuego. Que es como si te vuelve en contra, porque te explota. Fíjate que este fin de semana mismo se acaban de celebrar elecciones en Cataluña y ya no tenemos bastante con Vox, sino que ha surgido otra organización de extrema derecha que se llama Alianza. Alianza. Y esa alianza, pues uno de sus principales eslogans es, pues evidentemente, el rechazo al Islam y la islamofobia total. Entonces, evidentemente, con eso nos anima. Yo te voy a dar un dato ahí, Antonio, no sé si lo conoces. ¿Te suena un partido político que está surgiendo ahora y está cogiendo peso en la juventud un poco de este país? ¿Te suena el Frente Popular? ¿Frente Popular? Frente Obrero, No, perdón, Frente Popular digo yo también. He mezclado dos países, he mezclado dos organizaciones. ¿El Frente Obrero te suena? No. ¿Y dónde viene eso? Pues es una organización que va surgida, bueno, que ha surgido en pocos años. No sé decirte el sitio donde nace, yo lo conozco porque tengo un conocido que es afiliado. Sé que en Granada tienen Obrero. Sí, lo típico que se presentan a elecciones y tal. Y yo recuerdo un día conversando con él, una conversación que surgía era que ellos ven, su opinión va porque España tiene un problema, me lo dijo así literalmente, de islamificación. Islamificación. Sí. Me ponía mucho ejemplo de... Será más bien de islamización, pero bueno. Esa islamización, lo mismo me he equivocado yo a decir, No, posiblemente. bueno, sí, pero... Islamización, tú, ¿cómo responderías a eso? Si yo te digo, te digo, Antonio, es que no ves cómo está la cosa, que España está atravesando un proceso de islamización. Nah, eso es simple y llanamente pues, el alarmismo que caracteriza a esta gente y la lectura parcial, y al mismo tiempo, bueno, pues está reflejando el estado psicológico de este tipo de individuos que en consonancia con lo que predica la propia extrema derecha. Estamos amenazados ya no solamente en nuestra identidad como pueblo, como cultura, como etnia, sino también incluso estamos amenazados físicamente por este tipo de individuos que son un peligro para los occidentales, porque nos matan, porque tal, porque cual. Yo creo que eso es simple y llanamente seguir en esa cantinela de seguir echándole leña al fuego y seguir fomentando pues pues eso, el odio, el resentimiento, que evidentemente el odio nunca puede ser un buen consejero. España tiene, no lo sé exactamente, pero bueno, puede haber 2 o 3 millones de gente que son musulmanes. De esos 2 o 3 millones, seguramente no todos procederán del extranjero. Habrá aquí gente también de este país, que lo sea. Españoles. El otro día, españoles musulmanes. Curiosamente, yendo para acá, de Imbrola acá, llevaba a una mujer que había estado en su anterior pareja con un hombre español, no me acuerdo si era religión, era cristiano, creyente, por lo que sea, se divorció, el hombre falleció, ya no me acuerdo en sí, y la mujer ha conocido a un musulmán y en su casa ella se considera, bueno, es musulmana, y tuvimos una conversación muy bonita, a la misma vez que también un poco, pues, sacando un poco temas tabú, ¿no? Del tema del empoderamiento de la mujer. Y bueno, me respondió un argumento y la verdad que creo que hay que aprender a ser tolerante siempre y cuando no... Yo creo que ahí se nos ha manipulado muchísimo debido a los medios de comunicación. Escuchamos la palabra musulmán y te echas para atrás. Claro, por lo que venimos diciendo. Saltan alarma. Claro. En lugar de centrarte, de decir, estamos coño, totalmente voy a condicionados. conocer, voy a que me cuenten, voy a conocer. Yo he tenido la suerte, y tengo la suerte de tener amigos musulmanes que me han hablado de tradiciones, que me han contado mitos, historias, como si nos sentamos aquí los tres, sacamos la Biblia y decimos, vamos a conocer, vamos a leer, de lo bonito, de lo que es la interculturalidad, de acercarte a personas que viven la vida de forma diferente. Y de decir un día, oye, y si yo me planteo conocer, ya no solo por ver cómo se vive fuera de aquí,
sino porque, ¿y si a mí algo de eso me puede llegar a gustar? No tendemos en ningún momento a construir puentes. Ya. Simplemente, al contrario, creo que cuando alguien intenta construir puentes con nosotros, solo pensamos en dinamitarnos. No vaya a ser que nos busquen las cosquillas por algún lado. Pues esa es la cuestión. Pero vamos que, de todas maneras, el modelo de convivencia ya lo inventó el mundo occidental en su momento. Tiene que haber un garante de los derechos de todos, con independencia de su religión, con independencia de su identidad cultural, etcétera, etcétera. Y ese es el laicismo, si eso está inventado. Lo único que es que los poderes y el Estado y la sociedad se tiene que gobernar y regir en torno a ese principio fundamental. Cuando no haya ningún trato de favor a nadie, sino que todo el mundo en principio seamos ciudadanos españoles, como dice la propia Constitución, ¿no? Con independencia de nuestro sexo, nuestra edad, nuestra religión, y simple y llanamente se haga valer el principio universal de la justicia o de las leyes para cualquier tipo de ciudadano. Simple y llanamente es eso. Ahora, a este fundamentalismo islámico le está respondiendo el fundamentalismo de la extrema derecha. Si esta gente, los islamistas, están en una yihad, en una guerra santa, del mismo modo podemos decir que los extremistas, la extrema derecha en Occidente también están en ese mismo plan o en esa misma actitud de guerra santa. Entonces, si tú tienes dos extremos tan enfrentados y tan radicales, pues evidentemente lo que van a buscar es el conflicto y la crispación. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, con un personaje, por ejemplo, un presidente norteamericano fundamentalista, como es el caso de Donald Trump, ¿a dónde podríamos llegar? ¿A la Tercera Guerra Mundial? Qué miedo. Dice que terminaría con la problemática en 24 horas. Tú imagínate cómo acabaría ese personaje, con lo corto de inteligencia que es el pobre en 24 horas. ¿Qué? ¿Lanzando bomba atómica? Esa es la cuestión. O sea que yo creo que es simple y llanamente tener una mentalidad más abierta, el ser más receptivo ante la idea o la presencia del otro, tener más información, más cultura. Sí, es que la mejor forma de combatir los extremismos, la intolerancia es a través de la cultura y de la educación. Y también el conocer verdaderamente a las personas y, como he dicho antes, no tirar de prejuicio. Mira, pues yo, por ejemplo, una de las experiencias más bonitas que he tenido, que ya te la comenté, fue en la cárcel, y mi TFG del grado superior de animación fue dirigido a la multiculturalidad e interculturalidad entre árabes y gitanos que estaban en el módulo de jóvenes, y eso era criminal. Había grupitos, y mediante la figura de la abuela, la música, mediante varios factores y herramientas, pude unirlo. No que se llevaran a lo mejor como David y yo, ¿no? Pero sí que encontraran más puntos, más nexos en común que diferencias. Puntos de unión, claro. Y la verdad que uno me sorprendió a mí gratamente, y muchos de ellos pues conocieron cosas de otras personas que sean de otra religión o de otras culturas, y también que ahí cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto para mí muy enriquecedor y muy bonito, la verdad. Pues, señores, nos queda Espera. queda poco tiempo. Antonio, ¿alguna última Sí. aportación? La última aportación la voy a hacer desde las cosas que yo he escrito. Y concretamente, los principios en los que habría de basarse la educación para la paz, según Jares. Y esto está sacado del capítulo mío sobre la guerra. Pues una forma peculiar de educación en valores. La educación para la paz ha de hacerse desde y para unos valores determinados, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad y el desarrollo de la libertad y autonomía personal, a la vez que se cuestionan aquellos otros valores contrarios a la cultura de la paz, que serían la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la insolidaridad, y el conformismo. La educación para la paz ha de ser contraria al chauvinismo y la exaltación patriótica. La construcción de la identidad social, el sentimiento de pertenencia a un pueblo o nación, no tendría por qué realizarse a expensas de denostar o degradar a otros grupos o naciones. Educar para la paz sería hacerlo para la acción, y la educación para la paz ha de hacerse desde la perspectiva holística, que sea capaz de transmitir un sentido cabal y crítico de las diversas problemáticas internacionales y apueste inequívocamente por la defensa de los derechos humanos, el multiculturalismo, el desarme, el desarrollo económico y social
y la estrategia de resolución de conflictos no violentos. O sea que... Pues se puede decir más alto, Pero no más Pero claro. no pero más no más claro. claro. Pues Antonio, nos queda darte las gracias por recibirnos, por compartir con nosotros toda tu sabiduría. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias también desde la parte de la educación social que nos toca por dedicar gran parte de tu vida a la investigación, al conflicto y por aportar tu granito de arena a cuestiones tan importantes para nosotros como educadores sociales, que puede ser el acercarnos a otras culturas, el conocer y el darnos ese pensamiento holístico. Gracias, Javi, a ti también, una mañana más por acompañarnos. Para mí es un placer estar con ustedes dos y aprender siempre cosas nuevas y llevártelas para tu vida diaria es para mí súper necesario. Y también gracias a este podcast, porque nuestros compañeros y los oyentes pues puedan saber un poquito más, que siempre viene bien. Bueno, pues me siento en deuda con vosotros y bueno, es simple y llanamente mutua correspondencia. Muchas gracias a vosotros por esta iniciativa y ojalá que entre todos estemos contribuyendo a un mundo mejor y más en paz. Pues muchas gracias, Antonio. muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos veremos en el siguiente capítulo, episodio, charla, coloquio o como lo queramos llamar. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك الا ما تنسى الا ما تدوز الصبح شوف داك السمو في الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد